había que elegir entre la marcha de la diversidad, incluso con la foto de los desaparecidos o venir acá. Así que les agradecemos el esfuerzo. Para nosotros también hubiera sido difícil elegir. Bueno, yo les quiero presentar a estos maravillosos realizadores que tenemos hoy acá en la mesa. María José Santacreu, que es no solamente la directora de Cinemateca, sino que es la memoria de Cinemateca, que tuvo un rol tan importante desde su creación y sobre todo durante la dictadura. Virginia Martínez, realizadora, jovencita durante la dictadura, pero que después tomó todos esos huecos de memoria que había y, por cierto, gracias a ella tenemos una serie de películas muy importantes de recuperación de hechos que creo que hay que seguir hablando y difundiendo. Anabel Parodi, que formó parte de Cineco, que fue una cooperativa que se creó durante la dictadura. Ella le va a contar, está reemplazando a Dardo Bardier, que fue el gestor de Cineco, pero que no está en el Uruguay en este momento, está de viaje. Así que le agradecemos. No sé si está Wilfredo Camacho. No llegó. Cecilia Lacruz, que va a ser la moderadora, que Mariana la va a presentar. Walter Tournier, que empezó a finales de los 60 con el GEC, que era un grupo de estudios de cine, y bueno, con la Cinemateca del Tercer Mundo, todos. Hoy vamos a ver En la selva hay mucho por hacer, que es una película emblemática que hizo junto a Gabriel Pelufo, que está a su lado. Después fue conocido Walter por Los Tatitos, pero yo prefiero acordarme de Selkirk, el pirata, y de otras, y del carpintero, que me parece más importante. Y César Charlone, que también lo conocemos por los largometrajes que ha hecho últimamente, pero creo que uno de los aportes más importantes de César es durante la dictadura. Fue el primero en hablar del Plan Cóndor, el primero de hablar de niños apropiados, que vamos a pasar un fragmento, porque si no son muy largas las películas, pero un fragmento de Y cuando sea grande, que fue esa película que hizo en 1980. No digo demasiadas cosas porque creo que tienen que hablar ellos, y vamos a ver también algunos de los cortometrajes que se hicieron durante esa época. ¿Vos presentás a Mariana Achugar, que es mi compañera y socia en estos foros, va a presentar a Cecilia Lacruz. Bueno, bienvenidas y bienvenidos, y les quiero presentar a Cecilia Lacruz, que es docente de la Universidad de la República, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Además tiene una maestría en estudios latinoamericanos por la Universidad de Cambridge y también estudios de cine en la Universidad de Dublín, y forma parte del grupo de estudios audiovisuales GESTA. Y bueno, tenemos la suerte de que venga acá para mostrar, porque es la única que sabe sobre todo este cine y puede comentar. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias Mariana por la presentación. Bueno, bienvenidos y buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias a las organizadoras por la invitación. La verdad que es un honor estar rodeado de figuras tan importantes, especialmente para quienes investigamos el cine de este periodo también. Y bueno, la idea un poco que estuvimos pensando antes estuvimos reunidos conversando, es intentar revisar algunos de los títulos hechos en dictadura, que es una pequeña selección, y utilizarlos también como disparadores para el diálogo. Vamos a pasar 3 títulos enteros y quizá vamos a pasar algún fragmento, pero bueno, más que nada se trata de conversar entre nosotros acerca del contexto en el que fueron hechas estas películas, cómo fue de alguna forma que surgieron estas películas, las condiciones que se realizaron y los sentidos que tuvieron, contrainformativos, de denuncia, que es un poco la reflexión que nos trae aquí acerca del rol del cine en el periodo de la dictadura. Quizá
ya podríamos introducir el primer cortometraje que va a disparar el diálogo hoy, que es Refusila, que es una película del año 69 realizada por el Grupo Experimental de Cine. Este grupo experimental de cine se formó en la Facultad de Arquitectura. Entre sus integrantes estaban Daniel Erganian, Paul Alonso, Rosalba Axandabarat, Alicia Seade, Alfredo Chanis, bueno, Walter Tournier, que está aquí, Mauro Hidardo Bardier. Y fue una película, primero fue un grupo que un poco se formó a raíz del interés que había entre ustedes en el cine. Muchos de ustedes ya proyectaban algunas películas de acuerdo a las asignaturas en facultad. Y en un momento surgió la idea de hacer una película y, según tengo entendido, como que nadie sabía realmente cómo, ¿no? Porque era una experiencia nueva, ¿sí? Y eso es un poco el origen de esta película que vamos a ver ahora. Pero, Walter, capaz que podés recordar un poquito más de ese momento que... Bien. Sí, ¿es necesario este micrófono? Sí. Sí. Bueno. Ah, bueno. Ah, porque queda grabado. Ah, bueno. Está grabando. Bueno, primero, gracias por la invitación y bueno, es un gusto estar acá con viejos amigos. Y bueno, sí, lo de Refusila fue así. Éramos estudiantes de arquitectura y la época era el 68, un momento muy álgido, no solo acá en el Uruguay, sino en toda América. Y, por supuesto, nos pasábamos en la calle manifestando y todo eso, todo ese movimiento que había y hacíamos muchas marchas, yo qué sé, de todo. Lo que sucedió es que estábamos, de alguna manera, muy metidos dentro de eso. Eso por un lado. Pero el disparador de todo fue Dardo Bardier, que aparece en esta película y va a aparecer en Cineco, que se le ocurre una idea un poco loca. Va a la biblioteca de la facultad y se fija quiénes eran las personas que habían sacado libros de cine. Y entonces hizo una lista, ¿no? Y nos convocó a una reunión en la mesa del hall de la facultad a conversar. No sabíamos por qué y nos dijo, y dice, bueno, yo sé que a ustedes les interesa el cine y no sé qué, estamos en esta cosa. Y bueno, les propongo que hagamos una película. Y bueno, lo primero que decís, no sabemos nada, nadie tiene idea de hacer una película, ni mucho menos. Pero claro, en aquella época también veíamos algo de cine cubano, y yo qué sé, y Santiago Álvarez de alguna manera planteaba de que si no había una película, bueno, filmaba una foto, digo, si no había cómo filmar. Y bueno, y nada, eso fue lo que nos dio la pauta, dijimos que sí y salíamos, de repente conseguimos una cámara de 16 milímetros, muy poco porque no era fácil conseguirla, a veces la conseguíamos, pero la mayoría eran fotos. Y salíamos en las manifestaciones y mientras, bueno, manifestábamos, sacábamos fotos, corríamos sacando fotos, yo qué sé. Y eso fue lo que después nos juntamos con ese material y hicimos esa película. Yo qué sé, tiene el valor de haberse hecho en esas circunstancias, pero no sé. Una película, Walter, que se estrenó en el Salón de Facultad, ¿no? En el Salón de Actos de la Facultad de Arquitectura, sí, que no sé si Dardo creo que nos había comentado que habían unas 250 estudiantes, o sea que había bastante público. Estaba lleno, sí, el salón, sí. Y por supuesto, que todas nos conocíamos entre todos, y bueno, todo el mundo quedaba como loco. Yo qué sé, yo la veo ahora y me da alguna vergüenza, pero nada más. Ahí está, vamos a darla entonces. Bueno, la verdad que no iba a ser
un comentario acerca de la película que lo he hecho varias veces, pero que es interesante como al ser una expresión de un grupo bueno, de estudiantes y pensándola un poco en otras películas o cortometrajes de cine militante de ese momento, no tiene de alguna forma ese clímax al que iban generalmente los discursos o esas películas, sobre todo en el final, ¿no? Que termina con esa imagen tan ambigua que deja una sensación de incertidumbre, que de alguna manera es una sensación que otros discursos o del cine político un poco dejaban de lado, ¿no? Como que muestra cierta ambigüedad comparada con otras películas, ¿no? Un poquito más. Y me gustaría hacer una suerte de puente a la próxima película que vamos a ver, para darle la palabra también a Gabriel y a Walter, contando también la importancia en lo que es la historia del cine político de esta película, porque esta película es como el eslabón que de alguna forma permitió el vínculo de dos grupos importantes en ese momento, que es este grupo de arquitectura de jóvenes, que fueron a mostrarle esta película a otro grupo o en otro espacio, que era el espacio del Semanario Marcha, donde ya estaba creado un departamento de cine, donde habían festivales con películas de cine político, que mostraban las luchas de liberación en el mundo. Y un poco esa es una escena que siempre un poco me la han contado, pero que me parece muy interesante, que es la escena de este grupo de jóvenes de arquitectura llevando esta película y mostrándosela a Mario Handler o a José Weiner, crítico en ese momento. Y a raíz de este encuentro, como que de ahí surge, ¿no? un poco la unión de ustedes a ese colectivo que después de alguna manera deviene en otro más grande, ¿no? Sí, terminamos la película. Existía el Cineclub de Marcha, y bueno, evidentemente íbamos y veíamos películas. Entonces se nos ocurrió, dijimos, bueno, vamos a mostrarles la película, yo qué sé. Entonces, bueno, hicimos una reunión ahí donde estaban Handler y creo que Mario Jacob también, y Weiner y no sé qué, y le mostramos la película con cierto temor, porque sabíamos que adolecía de varios problemas, de varias cosas. Ninguno había estudiado nada, además no había dónde estudiar tampoco. Y la sorpresa nuestra fue enorme cuando, sobre todo, Mario Handler quedó entusiasmado con la película. Y yo, bueno, no podíamos creerlo, que les hubiese de alguna manera gustado la cosa. Y me acuerdo que nos fuimos y estábamos todo el grupo con una alegría enorme, porque, claro, nunca pensamos que podíamos, yo qué sé, que de alguna forma Mario era la persona que más sabía, que había estudiado, incluso había venido de Praga de estudiar cine, y que nos diera un aval era importantísimo. Y fue ahí que ya el Cineclub de Marcha estaba por de alguna manera cerrar no iba a seguir sus actividades, y ahí nos incorporamos al grupo de ellos y fue lo que nació como la Cinemateca del Tercer Mundo, y cuyo, bueno, donde el día de la inauguración fue que vino Jory Siven, ¿no? Ahí, Gabriel también se acuerda de Jory Siven, pero Mario también vino Solanas, ¿no? Estaban Solanas, sí. Había varios, yo qué sé. Y ahí se formó la Cinemateca, y la Cinemateca fue lo que durante unos años trabajamos, éramos como 20, yo qué sé, no sé, varios, trabajábamos difundiendo cine, charlando luego de cada película y ayudando sobre todo a Mario Handler, que era el que de alguna manera hacía las películas. Y en el transcurso de eso se lograron hacer algunas otras cosas. Mario, Jacob y Terra hicieron La bandera que levantamos y todo eso. Y bueno, y entonces en ese tipo de cosas, lo último que se hizo como Cinemateca, que después le dimos el nombre Grupo Experimental de Cine, porque no podíamos, ya estábamos medio perseguidos, y la tuvimos que hacer
medio en la clandestinidad en la selva. Hay mucho por hacer. Espero que hable Gabriel. No, yo quería decir algo de Refusila. No, que me parece interesante el hecho de que este lenguaje, vamos a decir, protopublicitario, ¿no? Con foto fija y con mucho impacto de audio e imagen, de una manera entrecortada, así, repetitiva, tipo ametralladora, es el lenguaje que utiliza Pino Solanas y Getino en La Hora de los Hornos, en su mayoría. Pero justamente La Hora de los Hornos no la habían visto ellos todavía. Porque la Hora de los Hornos la vimos después, cuando estábamos ya en Cinemateca. Y me parece interesante como un anticipo de un lenguaje que se generaliza un poco dentro del lenguaje político, por lo menos rioplatense, ¿no? Y claro que tendrá cosas muy elementales, pero digo, desde el punto de vista del impacto visual y digamos, de la posibilidad de información muy concreta, muy lacónica y muy asociada a la imagen, me parece que es un acierto. Gracias. Contento como cuando Mario dijo que le gustaba la película. Sí, además, además quería acotar algo que no sé si ustedes se acuerdan, pero la Refusila estuvo en Pésaro también. Refusila estuvo en el Festival de Pésaro. Igual que, sí, con Liberarse, o sea que salió del país y de alguna manera eso también se explica por esto que vos decís, porque la película sintonizaba con lo que era la estética y la cuestión que era global, o sea, no es habría que pensarlo en esos términos, ¿no? O sea, es una película moderna, ¿no? En ese sentido, o sea, el lenguaje que utiliza. Pero volviendo entonces ahora a la experiencia ya casi con la Cinemateca del Tercer Mundo ya desarmada de alguna forma, ustedes emprendieron a hacer este proyecto. Recordemos que en la Cinemateca del Tercer Mundo estaba también liderada por Mario Handler y Walter Achugar, que en ese momento estaba en Buenos Aires, y ahí un poco es como comienza esta idea de hacer, en la selva hay mucho para hacer, capaz que alguno se anima a contarnos. Sí, claro, el Faro estaba así. Hugo Alfaro estaba... Hugo Alfaro era ¿El micrófono? el Cine Club de Marcha, ¿no? Y después... En la Cinemateca del Mundo apoyó muchísimo a Alfaro, claro. Y también, bueno, básicamente Walter Achugar y de Marcha Alfaro y Weiner, creo, ¿no? No, lo que quería, ya que, bueno, haciendo alusión un poco autobiográfica para darle contexto, ¿no? Que en realidad el que me invitó a entrar a Cinemateca del Tercer Mundo, si no me equivoco, fuiste vos. Porque resulta que, claro, que yo estaba yo estudié arquitectura, ¿no? Pero estaba en la Escuela de Bellas Artes, y en la Escuela de Bellas Artes hacía con un tipo que le llamaban el Gato, que vivía con lentes de sol de noche, hacíamos pintura sobre el celuloide directamente, en 16 milímetros. Entonces yo había hecho una película corta, que todavía la tengo, sobre una pieza de jazz. Y entonces, no sé si el flaco lo había visto o qué, pero yo estaba vinculado al cine además porque tenía la Cinemateca del Pereda en casa y bueno, toda esa historia. Y el tema que me acuerdo, que cuando entré a trabajar un poco en el grupo de Cinemateca, el flaco Tournier me dijo, bueno, porque con el antecedente de que yo había hecho una película, o me había hecho yo una película creo que dura un minuto y medio, una cosa así, con una música de jazz, me dijo, no, pero mirá que acá se viene a hacer cine político, ¿eh? Sí, o sea que eso fue una advertencia para mí lapidaria. Sí, por supuesto. Me parece que una vez me lo contaste, que acá sí, no se viene a pintar... sí, acá no se viene a pintar, acá se viene al cine político. Sí. Y bueno, no, estaba bien, era la cosa del momento, ¿no?
Y bueno, entonces sí, me integré a trabajar, sí, y bueno, como peón para todo, es decir, éramos mucho que era peón para todo. Los más entendidos eran Flaco Tournier, Marco Banchero, Raúl Jacob, Mario Handler, y después habíamos un montón de ayudantes que, bueno, que lo que hicimos básicamente fue proyectar películas en fábricas, comité de base, sindicatos, etcétera, durante 70, 71, y esa fue un poco la tarea principal, ¿no? Contanos cómo recordás el origen de La Selva, Hay mucho por hacer, o por lo menos cómo... Bueno, en La Selva partió como se sabe, ¿no? De que Walter Achugar se enteró de ese libro estando en prisión, y cuando salió habló con Walter para hacer algo, y Walter nos reunió un día a Alfredo Chani, que era otro compañero de Cinemateca, que ahora está en Buenos Aires, en Argentina, y a mí para hacer un pequeño equipo para trabajar en eso. Walter era vamos a decir, el que organizaba y el que tenía toda la visión de conjunto. Nosotros fuimos haciendo, trabajamos por zonas, ¿no? O sea, básicamente había que respetar los dibujos de Mauricio Gatti, que fue lo que se hizo, respetar eso, vamos a decir, respetar no estrictamente, pero sí el estilo, la forma. Se trabajó con figuras recortadas, que ahí el Flaco fue clave en cuanto a ponerle todo lo que había que ponerle, una chapa de cobre al lado de abajo, porque filmábamos en el viejo laboratorio de Roca con 2 lámparas de 500 vatios cada una, y teníamos el cerebro recalentado. Entonces nos habíamos puesto unos sombreros de espuma plus, que si no me equivoco los había inventado yo, creo. Lo inventé yo. Sí, claro, porque yo llegaba a casa y no sabía cómo tenía que darme mucha agua fría. Entonces se me ocurrió que haciendo una caja de Coaplá, una especie de escafandra, así una laderita, una escafandra en Baquén, y la llevé y dio resultado. O sea, no, era una sola, pero como nos turnábamos, claro, porque abajo de la lámpara nos turnábamos para hacer el trabajo. El Flaco dirigía, ¿no? Pero Alfredo y yo nos turnábamos, y el Flaco estaba en la máquina, todas las cuestiones del foco, la luz, todas las cosas. Y entonces la misma base se servía para Alfredo y para mí. Y se filmó así en condiciones bastante precarias, con un pedal que apretábamos foto por foto. Se apretaba el pedal y sacaba la foto, se movía un poquito los bacatos y la foto. Y bueno, y entre los tres hicimos los fondos también, los fondos, sobre todo los hacíamos en pastel y acuarela, témperas. Y ahí sí, en el fondo creo que nos independizamos más del libro de dibujo de Mauricio. Los demás no. Salvo el que encuentre de otra persona, pero que creo que Walter me dijo que yo hiciera el cazador. Y entonces se me ocurrió ser el cazador porque yo cuando era niño vivía en Colonia Valdense, y cuando venía a Montevideo, mi madrina digamos, quería darme una gran alegría, y me presentó una película de Chaplin que estaban negras, oscuras, y era la primera película que salía absolutamente aterrorizado. Y había una en la cual Chaplin salía de la arena, de una playa, levantaba, la arena se empezaba a mover así, y aparecía la cabeza de Chaplin, y vestido con un traje a rayas blancas y negras. Entonces yo hice un cazador así, con rayas blancas y negras. Bueno, vamos a ver una película, así después seguimos comentando.
Y recordemos que esta película fue estrenada en Uruguay en el año 74. Estaba pensando un poco en eso, que es algo que no dijimos. Sí. O sea, ya estábamos en dictadura en ese momento. Sí, se empezó en el 73, el año del golpe, y se terminó en el 74. Lo único que pudimos hacer con la película en ese momento fue darla 2 veces, una en cine universitario y la otra en el cine que estaba en la calle allí, ¿cómo se llama? El cine Montevideo, un cine que había en la calle allí, que se dio para amigos y eso, y familiares de presos que había ya, presos políticos. Incluso estaba la madre de Mauricio, ¿no? Y después nada, ya al poco tiempo, bueno, yo me tuve que ir y eso, y la película no se dio más hasta que la dio Cinemateca en el año 85, por ahí. Fue la primera vez que se daba acá en el Uruguay. Afuera sí tuvo una repercusión más o menos interesante, porque lo usaban todos los grupos uruguayos en el exilio que ayudaban a hacer, bueno, de alguna manera una concientización de lo que estaba pasando en el Uruguay. Y nada, o sea, el año que viene cumple 50 años. Y nada, lo que yo contaba hoy, lo que me sorprende es que esa película todavía al día de hoy se está exhibiendo. Hace un mes más o menos se exhibió en Alemania, en 2 lugares, sobre todo en museos o lugares de arte, espacios de arte, no sé, digo, se dio incluso en Chile también, en varios lugares, lo cual, yo qué sé, a mí me sorprende mucho. Y más me sorprende porque además pagan. Eso es lo más sorprendente de todo. Así que, pero bueno, continúa con... Bueno, gracias, sí. De hecho, la exhibición de las de Chile y Alemania es interesante porque muestra que la película ha sido apropiada para ser proyectada y con eso también proyectar los valores que tiene la película, que son muy actuales, la solidaridad. En el caso de Berlín, si mal no recuerdo, eran en un barrio de refugiados o de inmigrantes. Hay una experiencia con la proyección de la película, igual que en Chile. O sea que la película tiene otros sentidos ahora, ¿no? O sea, pero sigue viva en esas apropiaciones y en la Bienal de Berlín, pero digo, más allá de estos espacios más específicos del arte, también funciona en otros proyectos sociales y culturales que están trabajando justamente con problemas y políticas, y bueno, y en eso es bien valioso. Como también es valioso poder tener una buena copia y haberla recuperado, que es otro proceso importante De buena copia, no es buena copia, porque esa película se hizo íntegramente en el Uruguay en el momento que existía acá el laboratorio Roca, donde se grababa, nosotros la grabamos, la filmamos en 35 milímetros en color en el mismo laboratorio, con las anécdotas que contó Gabriel, y se revelaba. Es más, yo empecé a trabajar en el laboratorio, o sea que ayudé en el revelado de la película en 35, negativo, y se copió ahí mismo también en el laboratorio, que hoy ya no existe, y bueno, pero el sistema no era muy, muy, yo diría, perfecto dentro de la parte química, entonces lo que llevó es que al poco tiempo la película, el negativo, se deterioró mucho, se deterioró que ya no servía, no se podían sacar copias, y las pocas copias que había, de alguna manera algo se rescató, se pudo hacer una copia en Alemania, y Von Rocco logró hacer una copia en 16 milímetros, que fue la que creo que la tiene o AGU o Cinemateca, tienen alguna de estas cosas, pero hay una copia 35 que no puede ya proyectarse más, tiene un olor muy grande a vinagre, se está deteriorando. Y nada, esa copia también fue copia de una copia que ya estaba mal. Por eso
los colores y todo lo que que tenía la película, se perdieron todos. Era mucho más brillante todo, mucho más fuerte. Pero bueno, eso era lo que había en ese momento. Por lo menos algo se ve. Así que... Bueno, bien, pero vamos a pasar un poco a otra experiencia. Ya estamos para presentar el próximo cortometraje, que es una experiencia que surge en la dictadura, que es la Cooperativa de Cine Educativo, Cineco. Y Anabel está un poquito acá para contarnos algo primero de la experiencia de quienes de alguna manera se reunieron en esta cooperativa, que tuvo bastantes años de actividad y que realizó en el año 76 el corto que vamos a ver ahora. Pero contanos un poquito, Anabel. Bueno, buenas noches para todos. En realidad nos formamos un poco a la aventura. Éramos gente joven con ganas de hacer algo. La mayoría, Dardo Bardier, que es un poco, que lo había ya mencionado, un poco la cabeza pensante, muy inteligente, muy capaz. Y bueno, nos reunimos en la casa de una persona particular, que ha fallecido el compañero. Yo participé en las primeras etapas, o sea, estoy un poco aquí por admiración y estima a Dardo porque los acompañé muy al principio, pero fue una experiencia muy buena porque sin ningún recurso, o sea, poníamos cada uno un pequeño aporte y bueno, que teníamos ganas de hacer algo diferente, hacer algo de cine con principios, con ideas diferentes a lo que había. Bueno, pusimos muchas ganas y de la nada, porque a veces recortando papelitos o juntando cosas que teníamos en las casas, se fue armando, digamos, esas películas que, bueno, no sabíamos cómo surgió, con las ganas de la gente y el entusiasmo, porque nos reuníamos de noche un par de horas o los fines de semana, sin nada, prácticamente arrancamos sin nada. Pero fue una experiencia muy positiva, si bien ahora muchos compañeros ya no están, también nos hemos dejado de ver. Yo a Dardo lo vi hace un tiempo cuando presentó un libro que él escribió, porque bueno, escribía, bueno, acá unas revistas de cine, un compañero muy actualizado y muy capaz. Yo lo que puedo más decir es eso, que había ganas de hacer algo diferente, inculcar los valores de solidaridad, de compañerismo, de que hay otras cosas como la película que vimos recién, que bueno, con la fuerza de todos se puede cambiar el mundo, ¿no? Bueno, un poco eso, las ganas que teníamos de hacer algo y bueno. Después el grupo siguió, yo estuve en las primeras etapas, hizo varias películas más. Pero bueno, eso fue los inicios, que de nada más que con ganas y de hacer algo diferente nos juntamos y bueno, surgió esta primera película que vamos a ver ahora, ¿no? Bueno, adelante, la vemos. Bueno, justo hoy comentaba Anabel, porque Cineco también fue responsable de la edición de Fotocine, ¿no? Por varios años, que es un poco este material que teníamos acá, que Dardo cuidó y que de hecho hay varios números. Y la película que vimos ahora tuvo un premio en el Sodre, el premio Fernando Pereda en el concurso bianual y fue hecha en Super 8, que es algo que no habíamos dicho, que es otro formato que la cooperativa trabajó en Super 8 y que Dardo de alguna manera también promovió, ¿no?, el uso del Super 8. Si querés agregar algo más acerca del cierre de esta experiencia o acerca del espacio que de alguna manera se abrió para el cine de forma muy artesanal, ¿no? Me parecería que está bueno. Sí, sumamente artesanal. Te digo que hacíamos a veces los efectos de lluvia con papel celofán, cosas así. Como parecía como mentira que
de desecho se podría llegar a formar algo. Sí, al principio fue todo muy rudimentario, muy casero, digamos, era Dardo que era el técnico, pero todo lo demás ayudábamos a lo que él dirigía, pero muy, muy de la nada, diríamos. Después se fue tecnificando cada vez más, pero yo ahí ya me retiré y bueno, no los pude acompañar, ¿no? Pero sí, empezamos prácticamente de cero, ya te digo, sin recursos económicos, muchas ganas de hacer algo. Fue lo que nos unió como equipo, como grupo, ¿no? Humano, que eso es lo rescatable, y bueno, y se va viendo el progreso de a poquito, se empezó de a poquito y fue como evolucionando, ¿no? ¿Es del 80 más o menos? ¿O anterior? Un poquito antes. 76. 76. Sí. La Cineco es del 75 y la película es 76. 76. Bueno, un poquito ahora para seguir avanzando, voy a invitar a Virginia a introducir algo que vamos a ver ahora, si querés. Sí, que yo quería hacer un par de comentarios antes de introducir la película de César, y es, en primer lugar, que sorprende las condiciones de producción en las que ustedes hicieron En la selva Hay mucho por hacer, porque ya toda la arquitectura de represión y censura a la cultura y a la comunicación ya estaba instalada en el 74, ¿no? De hecho, entiendo que, si no me equivoco, el propio Gatti, cuando hace este libro, estaba internado por medidas prontas de seguridad en el SIOR, ¿no? Estaba preso en esa figura que además es característica, que es un momento en donde se está destruyendo lo poco que queda del Poder Judicial, y cada vez que la justicia libera a alguien, el Poder Ejecutivo lo retiene en esa figura que es la de la internación, y que en el 74 ya está todo establecido, la incautación de la correspondencia, la prohibición de circulación de revistas que vengan de países no democráticos, todo lo que es las obras de teatro que, por ejemplo, se hacen sobre autores cuyos derechos están libres, tienen que ser sometidos a un consejo de autor. O sea que yo veo la potencia de esa metáfora y realmente está dentro del terreno claramente de la subversión, ¿no? La metáfora y me sorprende que haya... Perdóname, fue en el febrero del 74 que se vio en los dos lugares. Sí, pero mira que todas estas medidas son de antes del golpe incluso, ¿no? Pero a fines del 74 se agravaban. Parece que las películas infantiles no las chequeaban tanto. Bueno, igual la fuerza de la metáfora es demoledora, ¿no? No, y la otra cosa que también me parecía interesante es el papel que tuvo Marcha, no solamente en la difusión de cine, sino también de la televisión, que hoy nos parece, puede parecer extraño porque, bueno, la televisión podía ser considerado como un género, un discurso menor, y Marcha es un semanario que tiene crítica de televisión, que no, o sea, no tenemos hoy, ¿no? Ni tuvimos después. Entonces el papel importante en ese sentido, basta recorrer los números de Marcha. Y bueno, y después que, claro, él está responde también en la selva y la anterior a un momento de la lucha en nuestros países donde, bueno, todavía había un horizonte más allá de esos finales que vos planteabas bien de ambigüedad e incluso sombríos. Y ya la película que vamos a ver ahora, que es la película de César, que además durante mucho tiempo el nombre de César no estuvo asociado a esa película. Era una película sin autor, ¿verdad? Nadie sabía quién la había hecho. Perdón, sí. La película del gas. Bueno, claro. Sí, independiente, ¿no? Está bien. Pero digo, ni siquiera la autoría era como que estaba detrás, oculta.
quizá, bueno, por razones algunas de seguridad y otras también de concepción, porque la idea era el producto y el objetivo que tenía. Y bueno, para mí, por un lado, cumple con una vocación muy fuerte del documental y del documental latinoamericano, que es el rol de la denuncia. Con una particularidad, y es que los hechos que plantea, la historia que plantea esta película, están prácticamente ocurriendo. No es como el cine postdictadura, que ya es una memoria construida con un tipo de reflexión, de emoción, que tiene una cierta distancia con los hechos. Lo que está contando César ahí prácticamente está ocurriendo. Los dos núcleos más fuertes son el secuestro y hallazgo de los hermanos Julien, Anatole y Victoria en Valparaíso, y el secuestro de Lilian Celiberti, Universindo Rodríguez y sus hijos. Y después otra cosa que me parece también muy, muy poderosa de la película y súper pionera, es que él, no sé, yo hasta ese momento no había visto, y faltará mucho tiempo para que se vuelva a ver, el testimonio de alguien que participó en la represión, que es Hugo García Rivas, ¿no? O sea, él entrevista bueno, ha desertado, pero es un hombre que ha estado comprometido, o sea que tiene una fortaleza el film, además de sus méritos cinematográficos, bueno, de hacer visibles cosas que ni siquiera se conocían. Tengamos en cuenta que los Julien son los primeros niños recuperados, o sea, es hasta del punto de vista histórico poner en valor algo que fue una esperanza impresionante para las abuelas, ¿no? Porque era como la idea de que entonces a los niños no los matan. Entonces, y por otro lado, para cerrando, que es una película que no circuló en absoluto. Yo no sé cuándo empezó a circular, pero que estábamos en el momento más duro de la escisión entre el afuera y el adentro, ¿verdad? Porque en el Uruguay esa película no sé cuándo es que empezó, no sabes. Bueno, no sé, vos, César, capaz. Hubo una exhibición inmediatamente cuando vino a Democracia. Cinemateca organizó una proyección de esa película y otra que yo había hecho con Renato Tapajós, un realizador capísimo brasilero, que es Enorme Talento y Seguridad Nacional, que es un juicio a la Ley de Seguridad Nacional. ¿Cuándo? Capaz que fue en el 84, ahí sí, ya cuando la apertura. Sí, enseguida la apertura se exhibió, sí. Bueno, quizás mostramos un fragmento de cuando sea grande y después seguimos con Carlos, César, ¿te parece? Bueno, le voy a dar la palabra a César. Sí. Como las superproducciones esas que vemos, si tuviera créditos, son tantos, porque era el espíritu que se vivía en aquel momento de solidaridad con los movimientos. Todo esto generado en San Pablo, en la cabeza de Hugo Cores y de Mariela Salaberry, que fueron los que... yo los había conocido en Londres y había un sentimiento entre los que estábamos en un movimiento de solidaridad con América Latina, de que el único país que tenía dictadura era Chile, porque tenían prensa. Entonces había cine, había de todo. Entonces hace falta, tenemos que hacer algo. Entonces volvimos a Brasil con la idea de que había que hacer algo. Y con el apoyo de Hugo me fue tirando puntas, ideas. Mirá,
aparecieron estos gurises en Chile. Justo mi madre, Belén Herrera, que trabajaba en el ACNUR, tiene que ver con eso, es la que trae a Angélica, que los lleva, entonces me voy a Chile a filmar. Y así el documental se fue haciendo sobre la marcha, a medida que iban surgiendo los hechos, y ese sobre la marcha es la colaboración. Digo, por ejemplo, esa entrevista de Luis Eduardo Greenhalgh, yo no la filmé, la filmó Adrian Cooper, un amigo de estos del Cine Anónimo Independiente. Pero claro, uno le pedía, che, Adrian, ¿te animás a filmar esta entrevista? Sí, dale. Y bueno, y así la fuimos haciendo. Yo en aquel momento trabajaba haciendo comerciales, entonces había hecho un arreglo con las productoras con las que yo trabajaba, que ellas me compraban el negativo, me alquilaban la cámara a cambio de mi trabajo, entonces no pagué un mango, fue todo a cambio de trabajo. Y bueno, y así se fue haciendo y fueron apareciendo hechos y cosas como después lo de Lilian y todo lo que fue pasando. Entonces fue un documental hecho a muchas manos. Yo diría que la edición, que es muy importante, la hacen Sergio Segal y Roberto Gervitz, que eran dos jóvenes cineastas que yo había conocido a través de mi socio en aquel momento, Hugo Gama, un técnico de sonido con el cual habíamos abierto una productora en San Pablo que se llamaba Monte Video, porque hacíamos por primera vez videos y usábamos el video como herramienta de lo que ustedes contaban, producción y exhibición, ¿no? Entonces, bueno, con Hugo me indicó ellos y ellos lo editaron y le dieron la cara final. Entonces, digo, fue un montón de gente que trabajó, pero quiero así hacerle un homenaje a Hugo y a Mariela, que fueron fundamentales en darme las pistas y darme el camino y todo eso. Bueno, yo como nos estamos quedando un poquito cortos de tiempo, quería invitar a María José un poco a contar la experiencia, porque justamente este año pudimos ver películas como En la selva hay mucho por hacer, y Cuando sea grande, y otros títulos uruguayos en una sala confortables, con buen sonido, una pantalla grande. Y bueno, quería que nos contaras un poquito de eso. Bueno, sí, la experiencia de Cinemateca siempre fue desde la exhibición, ¿no? La incidencia que tuvo la Cinemateca desde la exhibición, y también gracias a la exhibición poder generar el archivo fílmico que generó. De alguna manera, bueno, la figura de Manuel Martínez Carril, yo siempre digo que cualquiera que encontrara un rollo en su casa sabía perfectamente lo que tenía que hacer. También porque siempre fue una cinemateca como abierta a la gente no le tenías que explicar mucho qué era lo que contenía la cinemateca porque la estaba viendo. Y creo que eso fue una gran virtud, ¿no? de la Cinemateca, y es lo que de alguna manera sigue haciendo, ¿no? Porque la Cinemateca es una asociación civil sin fines de lucro, o sea que está sostenida por las personas que se asocian. Y creo que, bueno, que lo que hacemos y lo que hicieron los que vinieron antes, como Martínez Carril, Elber, todos ellos, fue también tratar de acompasar las cosas que estaban pasando, ¿no? En la sociedad, tratar de dialogar también con distintos actores y, bueno, y en este caso, estas películas que vimos, que pasamos en la Cinemateca, ahora una Cinemateca que creo que todos llegamos a la Cinemateca y no podemos creer la realidad actual de la Cinemateca viniendo de las salas que venimos antes, que todos más o menos conocemos. Pero bueno, era a la vez una ocasión que, bueno, grave, porque queríamos recordar, bueno, los 50 años del golpe de Estado, pero también la oportunidad de ver esas películas en un marco totalmente diferente. Y creo que la intención era también salir un poco del círculo de los de Cinemateca de siempre, los que nos hicimos socios. Yo, en mi caso, cuando tenía
16 años, ahí en el 84, pero ahora en la Cinemateca de pronto se llenó de gente mucho más joven, y bueno, y era una buena oportunidad de darle un nuevo marco, y bueno, hubo una programación y una serie de charlas que bueno, que estuvieron. También estuvo la gente de Gesta, y bueno, y presentando estas películas y dando, digamos, por ejemplo, Aldo Marchesi, que estuviste también tú, hablando de los cortos de Lainar, por ejemplo, Aldo me decía, no, porque a Manuel no le importaban mucho estos cortos. Yo decía, no, bueno, Aldo, lo que pasa es que yo creo que Manuel quería sacarte de encima, quería ver si eras lo suficientemente serio. No, porque había una cosa en la Cinemateca que me decía, bueno, quiero ver tal cosa. Y era una Cinemateca que se sostenía, o sea que todo el tiempo, todo el trabajo que vos pusieras en eso, tendría que dar como un fruto. Entonces yo creo que Manolo, se ve que él vino y dijo, sí, eso lo tengo por ahí. Era un poco... Y también esconder, porque la Cinemateca era una Cinemateca a la vez abierta, ¿no? Pero que no tiene una protección, o sea, si imagínate lo que es proteger legalmente, una protección legal como archivo. Entonces, creo que toda esa condición que tuvo la Cinemateca, ¿no? De tener un patrimonio cada vez más grande, fue hecha, bueno, por gente sumamente convencida que lo que tenía que hacer era difundir eso, pero a la vez hacerlo un poco solos, ¿no? Un poco solos y en unas condiciones, ¿no? En dictadura. La Cinemateca adquiere la manera que ahora lo conocemos en el 75, ¿no? Antes era, bueno, una necesidad de los cineclubes de decir, bueno, nosotros queremos ver las películas, estamos hartos de andar atrás de las copias, hagamos una cinemateca, así tenemos las copias allí, y aparte la Federación de Archivo Fílmico nos puede prestar otras cinematecas, otras películas. Pero en realidad, recién en los años 70 es que la Cinemateca empieza a crecer su patrimonio, pero también a crecer en cantidad de socios hasta llegar a la extraordinaria cifra de 16.000 socios en los años 80, que bueno, que es una especie como de sueño, ¿no? También por las, digamos, por las malas razones, ¿no? Había tanta necesidad de militar la cultura, que bueno, que la Cinemateca llegó muchísimo más profundamente de lo que hubiera hecho si la democracia hubiera seguido su curso, ¿no? Pero bueno, ahora tenemos esta Cinemateca que un poco es la misma y un poco es otra, y bueno, y creemos pero que queremos seguir haciendo este tipo de trabajo. Y bueno, los 50 años del golpe, bueno, la primera que contactamos fue a Virginia, y bueno, ¿qué hacemos? Y ahí empezás a manejar cosas que de repente hace muchísimos años que no lo ves. Yo cuando me hice socia de Cinemateca, era esa Cinemateca que pasaba. La primera película que vi en la Cinemateca fue esta película, ahora se me fue, típico, francesa, los ojos de los pájaros. Ahí va. Esa fue mi primera película. Y claro, y ahí era, bueno, cuando se pasaba todo este cine, que uno, bueno, que querías ver, yo tenía 16, era, bueno, la primera vez que podía acceder a todo esto, todo lo que ellos hicieron, ¿no? Pero bueno, creo que hay como, y que nosotros ahora tenemos la oportunidad de pasárselo a los que vienen después. Bueno, es un poco eso. Una pregunta de brasilero. Ustedes saben que yo no soy tan uruguayo como quisiera. ¿Se enseña cine en la escuela aquí? ¿Películas como En la selva se muestra a los niños? Porque eso tendría que ser parte de la clase de literatura, ¿no? Digo, tienen clase de literatura y una cosa como esa es obligatorio, ¿no? Tendría que ser parte del programa. Digo, para esta generación que además lo que van a salir es a consumir cine, video, películas, Instagram, TikTok, ¿no? No, digo, porque que les enseñemos el Quijote está bárbaro y todo, pero no, Benedetti, genial, pero van a salir a consumir cine. Enseñemos lo que se hizo en cine, ¿no? En la selva tendría que ser obligatorio
tercer año de colegio. Una buena propuesta, ¿eh? Y que el Ministerio de Educación la restaure. Y le devolvés los colores. Bueno, claro, por supuesto. Vamos a abrir un espacio para conversar. Yo quiero decir dos cosas. Una, que le queremos agradecer a la Cinemateca, porque si bien los realizadores para estas películas y las próximas que vendrán nos dieron su autorización, en realidad Cinemateca tiene mejores copias y nos han facilitado, María José, muchas gracias, mejores copias. Después decirles que estas películas de hoy, más las que no se pudieron dar de Cineco, que por cierto, vos hablabas de fotocine, y mirando la revista de fotocine descubrí que quien nos está filmando, José María Siganda, era el corresponsal en Bogotá de la revista Fotocine. ¿Estás ahí? Sí. Bueno, bueno, pero les quería decir que nos enteramos que 7 y 8 de octubre es el Día del Patrimonio, que todo el mundo festeja. Entonces, yo pregunté este año cuál era el lema del patrimonio y parece que es constructores de escuelas y liceos. Y se homenajea a 3 arquitectos. Por lo tanto, la Fundación Benedetti va a dedicar el fin de semana a construir memoria. Entonces vamos a dar todas las películas de hoy, y cuando sea grande la vamos a dar entera, más la de Cinemateca del Tercer Mundo de Lucía Jacob. Es decir, vamos a dedicar el patrimonio a construir memoria, así que bueno, ya les diremos los horarios, o capaz, y bueno, están todos invitados. No vamos a hablar de arquitectura, sino que vamos a hablar de memoria. Bueno, la idea era un poco abrir al diálogo a quien quiera comentar. Bueno, yo quisiera agradecer a todos los que presentaron y bueno, retomando algo de lo que ya se dijo, bueno, a mí me parece muy importante, sí, esta idea de la recuperación incluso material, ¿no? En ese sentido, pienso que Mario Handler estaba muy preocupado por esa recuperación de las copias que no estaban en condiciones de poder exhibirse. No sé si la Cinemateca cuenta con algún proyecto de recuperación, o eso pasa más bien por la universidad. A lo mejor podemos saber un poco más sobre eso. Con respecto a la película de La Selva queda mucho por hacer, yo creo que es absolutamente actual. En ese sentido, creo, Walter, que realmente es muy enternecedora, y todas las metáforas que efectivamente están, bueno, efectivamente está la represión, la solidaridad, está también, bueno, el exilio, ¿no? Es decir, que hay muchas metáforas que siguen siendo, bueno, muy importantes para relatar lo que pasó en este país. Pero además, bueno, ustedes podrán también decir una palabra para lo que es la transmisión, del autor de esa obra, ¿no? Yo creo que es muy importante en ese sentido poder difundir no solamente la película, sino también la obra misma, que recuerdo que no hace mucho se hizo un ejemplar, una edición en libro con unos colores hermosos, que sería muy bueno que se pudiera reeditar. Bueno, con respecto a todas las demás, bueno, felicitaciones también por esa producción tan digamos, casera, ¿no? Y que también es algo que creo que también los niños pueden beneficiarse de que eso se incluya en lo que es la educación, ¿no? La educación, además, entendiéndola no como una transmisión de contenidos, sino como una invitación a pensar, a hacer.
Y bueno, en relación también con todo lo que es la película sobre bueno, que da testimonio sobre estos niños, ¿no? Que se encontraron, realmente me parece muy importante que todo esto pudiera ser más difundido, tanto para los adultos, pero también para los niños, y que pudiera justamente, porque además son películas hechas justamente con mucha ternura y con mucha capacidad también de poder generar empatía y a través de eso poder entender de otra manera lo que ocurrió acá. Muchas gracias. Capaz que recordar que Mauricio Gatti escribió ese libro cuando estaba preso para su hija Paulina, que tenía 6 años. O sea, en realidad el libro tiene un fin didáctico y creo que está bien claro el mensaje de Gatti, ¿no? Bueno, Uruguay en temas de preservación está, digamos, de restauración, de digitalización, está muy atrasado. Lamentablemente, las políticas públicas fueron tardías, pero afortunadamente, como suele suceder, queda un poco en manos de personas. En este caso se realizó una mesa interinstitucional de preservación que está digitalizando con mucho ingenio, y bueno, está en el laboratorio de la Universidad de la República, pero obviamente hay muchísimo trabajo por hacer, por citar lo que estamos hablando, y recién, bueno, un poco estamos empezando, pero bueno, con el entusiasmo de poder pensar. Yo cuando escribí un pequeño prólogo para la historia de Cinemateca, yo decía, bueno, en Cinemateca no hemos podido resolver la discusión del siglo XX, que es qué hacer con el archivo analógico. Imagínense la discusión sobre del siglo XXI, que es lo digital, ¿no? Pero bueno, un poco se está comenzando muy lentamente y con unos recursos que son escasos, pero bueno, vamos a poner la parte del vaso medio lleno. Se está haciendo, se está investigando, también no solamente la preservación, sino que está Gesta trabajando sobre cine uruguayo, que es algo para celebrar, yo creo que todos los días, publicando. Bueno, ahí hay como una fuerza que bueno, que yo creo que desde que nació va a ser imparable, y eso va a seguir generando gente interesada en la preservación y en la investigación sobre cine uruguayo. Bueno, eso es mi parte, no sé, porque tenía muchas partes la pregunta. Gracias, no sé si querías agregar algo acerca de... por acá, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Por allá. Ay, gracias. Lo mío no es una pregunta, es un recuerdo. Virginia hizo referencia a lo que sucedía antes del golpe, y creo que fue una dictadura muy dura, previamente a la dictadura propiamente dicha. Y recuerdo que saliendo de Cinemateca, a Mario Handler y a mí nos llevan presos porque nos estaban vigilando desde un club del Partido Colorado que había enfrente, y tal era la situación del país. No recuerdo el año. Walter, ¿vos tenés idea? No. Yo no me acuerdo qué año fue, pero fue antes del 70, 68, 69. Y nos llevan en taxi estos dos soldaditos a jefatura, no había lugar. Nos llevan al departamento 5, no había lugar. No había lugar en ningún lugar. Terminamos en la comisaría segunda, donde nos liberan. Porque con Mario habíamos armado toda una historia. Pero quiero recordar entonces a Selmar Michelini, que después de eso me lo encuentro por Avenida Rondó y le digo, Selmar, nos están persiguiendo, ¿qué podemos hacer con la Cinemateca? Y me dijo, sin dudar un segundo, traigan todo para la central. Yo no recuerdo después qué sucedió, yo después fui preso, no tengo recuerdo de eso. Pero sí quiero recordarles también otra cosa, que la hora de los hornos
eran como 2 tortas. ¿No, Walter? ¿Cuántas eran? ¿Sí? ¿O 3? Eran unas latas enormes. Y la situación era tal que esas latas, si la represión las veía, las secuestraban, así que esas latas iban adentro de la Canadian Broadcasting Corporation, la CBC de Canadá, y recuerdo que una de ellas era El otoño en Canadá. Y mi tercer exilio fue en otoño en Canadá. Bueno, y un recuerdo para Walter Achugar, que fue un compañero entrañable y que nos dejó hace poco. Bueno, quizá para ir cerrando, en realidad, yo quisiera, Virginia, capaz que como un poco como algo que estábamos comentando al inicio, bueno, obviamente que sos realizadora, además de historiadora, y quizá nos gustaría algún tipo de reflexión de cómo, si viste quizá en este cine uruguayo anterior o en esta tradición documental algo que tiene que ver con tu trabajo, o cómo pensás en ese sentido estas otras prácticas que pasaron en Uruguay o en relación a Uruguay, ya que vos después evidentemente tomaste, digamos, muchos proyectos de denuncia ya en la transición. Bueno, tanto me parece que para el cine como para la historia, todas las generaciones le preguntan al pasado según su presente, ¿no? Entonces, a mí me parece que hubo una generación que bueno, yo tenía 12 años cuando el golpe de Estado, fui licial en dictadura, estudié en el IPA, que debe haber sido, pienso que hay lugares que fueron difíciles, pero el IPA lo fue en particular. Por ejemplo, hoy contaba que yo vi recién en el 82, 83, no me acuerdo bien, cuando sea grande, pero digamos que nosotros no teníamos imágenes de toda esa realidad, que lo primero que hizo este cine fue hacer visible esos relatos, porque no existían. Creo que cuando empezamos a trabajar, nosotros, y mucho más los que vinieron después, porque ya hay otras generaciones, la urgencia de la denuncia se dio. Me parece que hubo ya un poco una distancia para tomar otras miradas al pasado, donde de pronto había lugar más para las dudas, para la emoción. Estoy pensando hasta en la diferencia de tono, por ejemplo, de Por esos ojos y Cuando sea grande, ¿no? Donde, no sé, recuerdo que cuando nosotros hicimos Por esos ojos, con Gonzalo Arijón, un colega y amiguísimo, hubo miradas que entendían que la película no contribuía a la lucha, porque nosotros poníamos se queda expuesta, bueno, el gran conflicto en ese momento de Mariana Zaffaroni, que había elegido quedarse con los secuestradores. Entonces, en particular, así como Angélica enfrentó dificultades y no fue bien vista en su momento, ¿no? Porque dejó a Anatolia Victoria con los Larrabeiti, a nosotros nos pasó lo mismo. Pero bueno, eso creo que se explica porque vinimos después, porque teníamos, por supuesto que había una condena al crimen atroz que es la apropiación de los niños, pero había una forma de demostrarle y ponerle al público la dualidad que sabemos que ha generado en todas estas personas que fueron secuestradas. Entonces me parece que son otras miradas que se fueron dando de manera posterior y bueno, y así siguieron los cineastas más jóvenes aún, ¿no? Que los hay, los de la posmemoria, digamos, que conocen la realidad por referencias y tienen su punto de vista y miran con sus ojos del presente como debe ser siempre. Bueno, voy a
Vamos a cerrar entonces. La verdad ha sido un honor para mí estar en medio de estas figuras tan importantes y agradecerles a ustedes por haber venido. Y bueno, y seguimos conversando un poquito para tomar algo. Así que bueno, con un aplauso entonces despedimos a...